Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. El país enmarcado en todo este tema ya de las medidas de corte económico anunciadas por el gobierno, dado el tema de la situación que enfrenta el país a propósito de lo que está ocurriendo con la guerra del Medio Oriente, el impacto con los precios del petróleo, el impacto a nivel mundial que esto genera en las economías del mundo, y República Dominicana no está exento de esto. Es un tema que vamos a comentar con algunos ligeros detalles de inicialmente cómo se proponen estas medidas en el día de hoy, pero además de eso, dejando abierta algunas notas de conversación sobre ese tema inicialmente en la segunda parte de este Oye País con Carlos Cuello, nuestro analista de política económica, que lógicamente este es el tema que en principio vamos a analizar y vamos a ver. Siguen los cruces de misiles entre Estados Unidos e Irán, lo que eleva el marco de la crisis, de las tensiones en el Medio Oriente y por tanto las bolsas de valores, los precios del petróleo, de los combustibles, de la economía en sentido general en el mundo. Ya como yo les digo siempre, no está lejos, eso está ahí mismo. Eso está ahí mismo. Uno cree que, no, eso es por allá. No, no es por allá, ya lo de por allá se refleja por aquí todos los días, a todas horas. Como lo que pasa en Perú, señores. El último boletín de la fecha había vuelto a subir a Keiko Fujimori, ahora a 59.98%, mientras que Roberto Sánchez tiene un 49.99%. O sea, estamos hablando de que la diferencia es un 0.03% la diferencia. Keiko Fujimori, menos de 10.000 votos. Keiko Fujimori acumulaba, la brecha era en este momento de 651 votos. Keiko Fujimori con una cantidad de 9.032.651 votos contra 9.032.000 votos. La brecha 651 votos. Y es que los votos que están llegando desde el exterior tienen una validación mayor para la candidatura de Keiko Fujimori que para la candidatura de Roberto Sánchez en esta lucha de la extrema derecha, de la derecha contra la izquierda. Una lucha ideológica, una lucha tensa de poder en el Perú, donde la clase conservadora del Perú, que ha sido mayoritaria generalmente y principalmente en las grandes urbes como la capital Lima, se ve ahora con la parte, como pasó con Pedro Castillo, la parte colateral, la parte indígena, el interior del Perú, la quinta nación, la 1, 2, 3, 4, la quinta nación más grande de América. Canadá, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador, Perú. Así son las cosas. Se está peleando voto a voto. Keiko estuvo abajo, primero estuvo arriba, después entonces comenzó a bajar, se puso por debajo de los 50 y Roberto Sánchez avanzó un poco. Después entonces ahí que peleando voto por voto. Y estamos ya en el 98%, estábamos en el día de hoy en el 98.2% de los votos ya contados, faltando apenas un 1 y pico por ciento
para concluir el 100%, que después de esto, que ya queden esos números fríos, vienen las impugnaciones, la evaluación de los votos observados, la evaluación de los votos nulos, a quién pertenecen. Y se habla de que la proyección es que quizás para mediados de julio se tenga ya un conteo final y definitivo. Con estas brechas de 651 votos, tranquilos están en el Perú. Tranquilos están en el Perú. Un país que ha vivido en una situación política presidencial bastante compleja en el último decenio, donde ha habido 8 o 10 presidentes, presidentes de meses, presidentes de apenas un año como mucho en algunos de los casos. Por eso dicen que el que va a las elecciones a Perú por la presidencia tiene un pie en el palacio, en las posibilidades que tiene de ganar, y un pie en la cárcel, en las posibilidades de que sea enjuiciado, por alguna razón, sea enjuiciado y vaya a la cárcel. Así son las cosas. Y como les comentaba, lo que está pasando en Medio Oriente ha seguido. Derribaron un helicóptero, un helicóptero militar. Se salvaron los 2 pilotos y copilotos que andaban en el mismo, y eso provocó una reacción inmediata de Estados Unidos en represalia. Y entonces vino la reacción de Irán, que entonces ataca también a países circundantes del Golfo Pérsico. Israel, mientras tanto, continúa su ofensiva contra Hezbollah, que es un brazo armado de Irán contra Israel, que es el objetivo principal en la zona de Irán y de sus grupos satélites, como es Hezbollah, como es Hamas, como es el ISI, como son los hutíes, que su objetivo es la desaparición del Estado de Israel. Los Estados Unidos se involucran por el control de el flujo petrolero que sale de esa zona, que es más del 20, entre el 20 y el 30% del consumo mundial. Y cruza por todo el Golfo Pérsico y sale por el estrecho de Hormuz, que es controlado por Irán. Y esto es lo que provoca todas estas desavenencias principalmente. Una situación muy tensa, muy difícil, muy compleja. Miren, esta semana el Seguro Nacional de Salud, SENASA, emitió una información dando cuenta de los resultados de sus estados financieros durante los 2 últimos años y lo que va de este año, el primer trimestre del 2026. Y uno ve con satisfacción cómo presenta superávit en sus operaciones de más de 1.000 millones de pesos en el primer trimestre. Lo que indica claramente que el sistema, con todo y los temblores de tierra que ha sufrido, los sacudiones que sufrió el año pasado, que está en otra dimensión ya de justicia, el servicio se ha mantenido como el primer servicio de salud, esta vez proporcionado por el Estado Dominicano, y que acoge a más de 7 millones de dominicanos, o sea, más del 70% de la población dominicana. Y esto regocija por el hecho de que, caramba, mucho hemos pasado para llegar a puntos tan importantes de asistencia médica, en este caso específico, como para que situaciones anómalas vengan a perturbarlo. Pero este sacudión valió
entiendo yo, para mostrar la fortaleza de SENASA en el espectro de la cobertura médica en República Dominicana. La cobertura de salud, la cobertura hospitalaria, la cobertura farmacéutica. Quizás ha sido una prueba de fuego con la cual SENASA, como entidad, ha pasado con notas sobresalientes. Lo otro de lo que hicieron unos bellacos, el tema de la discusión de los tribunales, y en eso están los tribunales. Esto es el servicio al público, que se ha mantenido con una importante fortaleza. En este miércoles tengo que volver a hablar de la muerte. Falleció un compañero de muchos años, uno de esos contemporáneos del periodismo dominicano, José Miguel Carrión. Trabajó en el periódico El Nacional, en el periódico El Siglo, en Última Hora. Trabajó junto con el equipo que yo dirigí cuando fui director de Última Hora a partir de 1992, hasta el cierre por la grosera intervención del gobierno de la época, del momento, a propósito del caso Van Inter. Esa es otra historia. Y Carrión fue uno de esos periodistas de nuestro equipo, fue su jefe de redacción, incluso de este grupo de periodistas: Ricardo Rojas León, Manuel Quirós, Arispendi Calderón, Tony Pina, Felipe Mora, Juan Manuel García, Osvaldo Santana, que estuvo con nosotros un tiempo, José Alduey Sierra, Leo Hernández, Sara Sabarín, Cándida Figueroa, un grupo importante de reporteros, de periodistas que hicimos un buen periodismo. Éramos una época de reporteros buscando la noticia, escribiendo bien las noticias. Juan de Lancer, Vivian Jiménez, o sea, si me pongo a mencionar algunos se me olvida. Papito Lebrón, en paz descanse, Frita Veras. Y así muchos. En estos días había Clara Silvestre, hace tiempo que no le veía, Matilde Howley. O sea, muchos periodistas buenos, y José Miguel Carrión estaba dentro de esos periodistas buenos. Falleció este martes en la noche, recibió cristiana sepultura este jueves a mediodía, en un velatorio con su familia, con sus hijas, de lo que él hacía gala y se sentía orgulloso de haber sido un padre soltero que crió a 3 niñas y las llevó a ser mujeres profesionales, de trabajo, con una formación y una educación férrea importante para enfrentar la vida. Paz al alma de José Miguel Carrión, compañero de siempre. Permítame la pausa. La subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Michelle Mouchet, destacó los avances logrados por República Dominicana en materia de democracia, libertades políticas y desarrollo humano, al presentar el informe regional sobre desarrollo humano 2026 titulado Democracias bajo presión, reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe. Durante su intervención, Mouchet señaló que República Dominicana es un caso relevante de profundización democrática en un contexto regional caracterizado por crecientes presiones sobre los sistemas democráticos. Destacó los progresos logrados en la consolidación de la democracia electoral y el fortalecimiento de las libertades políticas. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, manifestó su rechazo a la propuesta del Consejo Nacional de Educación de extender por 2 semanas el calendario escolar para el periodo 2026-2027, medida que el organismo oficial justifica
por la supuesta pérdida de docencia durante el presente año lectivo. El secretario de Comunicación y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, Menegildo de la Rosa, argumentó que dicha justificación no coincide con la realidad del sistema, debido a que las interrupciones de clases en el año escolar 2025-2026 fueron menores en comparación con periodos anteriores. Más de 700 cheques administrativos con montos iniciales entre 18,000 y 20,000 pesos están bajo investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Instituto de Previsión y Protección Social del Médico del Colegio Médico Dominicano, en un esquema que habría iniciado en 2018. De acuerdo con informaciones vinculadas al gremio, el proceso habría comenzado con la apertura de una cuenta bancaria en una entidad financiera privada, asociada a una gestión anterior del Colegio Médico Dominicano y registrada a nombre del entonces presidente del gremio junto a otro profesional de la salud. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques por segundo día, lo que ponía a Oriente Medio más cerca de la reanudación de una guerra a gran escala. Mientras Donald Trump declaró hoy que los bombardeos contra Irán cesarán pronto, pero que si la República Islámica no firma el acuerdo, tomarán la decisión de bombardear sin piedad al país persa, indicó el reportero de Fox News, Trey Ginn, quien habló con el presidente de Estados Unidos. De su lado, Irán advirtió que convertiría la región en un infierno para Estados Unidos si Washington continúa amenazando la seguridad del estrecho de Hormuz y anunció además que el mismo permanecerá cerrado a todo tipo de embarcaciones, incluyendo petroleros y buques mercantes. Una comisión del Congreso colombiano ordenó la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial en Colombia, en el marco de una investigación por su presunta participación en política durante la etapa final de la campaña. La medida fue emitida por la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, quien adelanta las investigaciones sobre el mandatario y justificó la decisión al señalar que puede ordenar una suspensión provisional del jefe de Estado siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación. Una empresa comercial con sede en el estado de la Florida, Estados Unidos, se encuentra en negociaciones avanzadas para enviar a Cuba el mayor cargamento de combustible estadounidense desde la era de la administración del presidente Dwight Eisenhower, en lo que representa un hito histórico en las relaciones comerciales entre ambos países. La operación cobra especial relevancia en el contexto actual, pues la isla caribeña atraviesa una de las crisis energéticas más severas de su historia reciente, con prolongados apagones que afectan a la población durante gran parte del día y que ha paralizado sectores claves de la economía cubana. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Mientras la situación de la economía está complicada en el mundo, aquí en República Dominicana buscamos las fórmulas de tratar de conjurar
todo esto que se ha presentado. Y el gobierno ha presentado un plan de sostenibilidad y protección de la población frente a la crisis global. Así se titula este paquete de medidas iniciales que ha planteado el gobierno, porque como dice el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, hay que actuar antes de la crisis que vemos en el horizonte, que la tenemos en las puertas prácticamente, porque cuando se actúa en medio de la crisis la situación es más compleja, más difícil, y las medidas son más duras e inevitables, diría yo. En este paquete que se ha presentado de medidas, que ha venido siendo anunciado prácticamente por el gobierno en las últimas semanas, y el propio Magín Díaz ha realizado reuniones, concertaciones, diálogos con los diferentes sectores de la vida nacional. Incluso el propio presidente, Luis Abinader, se ha reunido con empresarios, sindicatos, los choferes, el sector productivo agropecuario, los comerciantes. Ha ido dando pasos para explicar la necesidad que tiene el país de tomar algunas medidas para evitar que el impacto de la crisis de la economía provocada por la guerra del Golfo Pérsico principalmente y el aumento de los precios del petróleo nos puedan impactar, repito la palabra, de una forma más gravosa de lo que podía ser si se van haciendo algunos ajustes en toda la estructura de la economía en República Dominicana. Y creo que esto es lo que ha hecho el gobierno. Y creo que se ha hecho lo correcto. Claro, la parte política de oposición vendrá a decir que es un desastre, que es un disparate, que no se hace. Ya oigo voces que hablan de que sí, porque nada más le cargan a la gente, el gobierno no hace nada. Bueno, dice Magín Díaz en su conferencia de prensa que sí el gobierno ha estado haciendo constreñimientos en el gasto, sacándole el jugo a los recursos que se tienen para poder mantener el estado de la burocracia, que es el motor que mueve todo el aparato oficial de República Dominicana. Que se siguen haciendo los gastos de inversión, se siguen abriendo obras, se siguen concluyendo obras. Hay inversión importante. Claro, no hay para votar, no estamos en un boato, pero sí se está enfrentando la situación. Y ahí en esos niveles es que tenemos que ser sensatos. Hay mucha gente que aprovecha circunstancias como esta para pescar en ríos revueltos, porque normalmente el gobierno, las autoridades, el Estado, trata de que las medidas que se toman, que siempre tienen una repercusión sobre la cotidianidad económica de la gente, tengan el menor impacto posible, pero hay grupos, hay personas que como siempre tratan de sacar partido de cada situación, y esta no es una situación que escapa de ello. Los políticos, como digo, ya han comenzado a decir que el gobierno no está haciendo lo propio, que hizo esto, que hizo aquello, que debió haber hecho esto o debió haber hecho aquello. El gobierno ha estado consultando al liderazgo político sobre el tema de cómo enfrentar esta crisis. Ha hablado con los sindicatos, hay sindicatos por ahí ya que hablan de aumentar precios del transporte, de los alimentos, de esto, de aquello. El gobierno se está desprendiendo de ingresos que debe recibir y ha mantenido, según las informaciones que ha dado Magín Díaz en el enmarcamiento de este proyecto de ajustes, mantener los subsidios. Que si los subsidios son buenos o son malos, ese es fruto de un análisis, pero la verdad es que solucionan en gran parte problemas que tienen los que menos reciben.
que ayudan a paliar esa necesidad de recursos de la cotidianidad para enfrentar las demandas diarias, de alimentación, educación, salud, vivienda, de todas las cosas. El gobierno nos ha parado en esto y los subsidios, los aportes, la asistencia pública, la asistencia social, continúa en una forma invariable, más concentrada, pero realmente son subsidios que se mantienen. Por eso, los precios de los combustibles nos han disparado a los niveles que debió dispararse cuando el barril de petróleo subió de 58 y 60 dólares a 110, el doble. En esa misma proporción pudo haber subido los precios de los combustibles, por así decir algo. Sin embargo, el gobierno asume una gran parte de ese costo, lo subsidia y en una que otra ocasión ha hecho aumentos ligeros para también equilibrar las posibilidades que tiene el gobierno de asumir ese costo con los subsidios. Es un juego duro, es un tablero difícil para avanzar sin que esto desmadre el tema de la inflación, que no congele el tema del crecimiento de la población, que no provoque estragos en los puntos principales, fuertes de nuestra economía, turismo, la inversión extranjera, las exportaciones, las remesas, para citar algunos temas. Entonces, yo creo que se ha hecho lo necesario, tomar el toro por los cuernos y vamos arriba, vamos a enfrentar la situación antes de que la crisis nos obligue a tomar las medidas que no queremos y que pueden ser más duras de lo que se pudiera estar quejando la gente de que estamos sufriendo. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Los días por venir traerán las discusiones condignas de estas medidas, tanto de conjunto como de forma individual. Y yo creo que esa discusión pública siempre será necesaria y buena para el ejercicio de la democracia. Pero no cabe dudas de que no podemos quedarnos de brazos cruzados y de que tenemos que tomar medidas y el gobierno ha ejercido su responsabilidad, dando un paso hacia adelante, tomando las medidas que menos gravosas podrían ser y que más pudieran ayudarnos a enfrentar la crisis. A la vuelta, conversamos con Carlos Cuello sobre algunos detalles de estas y otras medidas en la economía dominicana. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como le decía en el segmento anterior, el tema de la economía es lo vital aquí en República Dominicana en este fin de semana, y va a ser por varios días. Este va a ser el tema central, que unido a lo que está pasando en el Golfo, la reanudación de estos enfrentamientos, de este intercambio de misiles, del cierre del estrecho de Hormuz, de los precios del petróleo tambaleándose, las afectaciones que reciben países como República Dominicana son realmente serias para su economía. Este es el caso, este es el tema
ya se ha identificado en conferencia de prensa del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, una serie de tópicos de lo que van a contener los ajustes que se está haciendo en diferentes renglones de la economía nacional. Carlos Cuello, como cada semana, hoy con este bizcocho, por así decirlo, en las manos, analizamos algunas de estas medidas enunciadas inicialmente en el día de este jueves. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Hay opiniones en el sentido de que no es el momento. Ese momento nunca es... nunca será. No, nunca se da. He visto también opiniones en el sentido de que será consensuado, algo que tampoco se da. Se da. Pero lo cierto es que, más allá de lo que podría ser momento, yo creo que estamos enfrentando todo lo que usted quiera o yo quiera. No solamente... Sí, pero es que además cuando tú difieres o aplazas mucho algo, medidas que debe tomar, se van acrecentando las demandas. Ese es el problema. Para conjurar las situaciones. Ese es el problema. Entonces, ahora, en medio de una situación coyuntural que te agrava más el panorama, ¿no? Tienes que tomar la decisión. Sí. O sea, como cuando tú tienes que someterte a un proceso quirúrgico aplazado, y probablemente ya están apareciendo otros elementos que no estaban antes. Así es. Y por eso decía el ministro en la conferencia de prensa de este jueves que en República Dominicana, con algunas de estas medidas que está tomando, está adelantándose a los efectos de la crisis. De una crisis que se ve venir, que ya se sienten los coletazos, por así decirlo, y que se está adelantando a esos. Sí, si algo tiene el actual ministro de Hacienda, Magín Díaz, es que él siempre ha estado claro en el sentido de garantizar la sostenibilidad fiscal como condición para poder apoyar lo que es el crecimiento de la economía y la estabilidad macroeconómica. Ese ha sido su discurso a lo largo de siempre. Independientemente de que sin estar en el gobierno incluso. Pero poca gente estuvo de acuerdo con la manera de cómo se manejó en el 2024, ¿no? Sí, la suspensión. Y los planteamientos que se hicieron, ¿no? Pero no creo que con la necesidad de hacer la reforma. En ese sentido, Magín Díaz siempre estuvo claro en ese aspecto. Ahora le ha tocado a él, ¿no? Desde que llegó, yo creo que llegó con esa misión, ¿no? Eso es lo que todo el mundo entendió e interpretaba siempre. Claro. Pero yo entiendo que todavía aquí no se está planteando una reforma, ¿eh? No, porque son cosas muy puntuales, pero no es un tema estructural amplio como lo que sería una reforma. Son paliativos para que el impacto crisis, de la crisis. Exacto, el impacto de la crisis sea más moderado, ¿no? O afecte lo menos posible lo que son las finanzas públicas y por supuesto también los sectores, la cotidianidad, los sectores más vulnerables. Sí. A lo cual ahora se hace más necesario extender la mano amiga, ¿no? Entonces, pero para eso necesita recursos. Sí. Sin recursos no hay nada. Y los recursos justamente son los que se achican. Incluso que previo a esto estaban achicados esos recursos para inversión, como tú has dicho semanalmente aquí. Recuérdate que estamos ejecutando un presupuesto con 3.2%, creo, de déficit fiscal. Adelantado ya, proyectado. Entre 240 y 250 mil millones de pesos, ¿no? Es mucho dinero. Eso fue lo que se aprobó. Y probablemente ese presupuesto, probablemente lo seguro, ahora para el segundo semestre tendrá que ser reformulado. No, claro. Y se ha hablado ya, incluso se ha adelantado de que va a haber una reformulación. Porque los precios del petróleo cambian todo el escenario de lo que son los gastos y los ingresos del gobierno. Sí, estas medidas deben formar parte de lo que será esa reformulación. Totalmente. Necesariamente. Fíjate que lo que se está planteando aquí es un estimado de recaudaciones de entre 60 y 70 mil millones de pesos. Ese prácticamente es el impacto que está teniendo la coyuntura. La situación actual. Bueno, solamente en el caso de la gasolina,
son 18.000 millones de pesos en los primeros 4 meses. Sí. Prácticamente se han llevado lo que se tenía para el año pasado, que eran 12.000 millones. Sí. Y ya en los primeros y se 4 meses. y se proyectaba menos para este año a los precios que se puso el precio del petróleo cuando se proyectó a principios de año, a final del año pasado, cuando se hizo el presupuesto. Claro, antes de la crisis, lo que el gobierno estaba compensando para subsidio de los combustibles eran entre 100 y 200 millones de pesos mensuales. O sea que se pensó que iba a ser inferior incluso a lo que se había estimado, que eran 1.000 millones promedio mensuales. Claro, hubo un momento donde bajó incluso en una forma sostenida, 2, 3, 4 semanas. Exacto. Entonces, ahora, esto, repito, no es una reforma, esto básicamente es una respuesta para morigerar lo que es el impacto de la situación, del conflicto, ¿no? Que todos esperamos que tendrá que buscarse alguna salida, algún desricadero, ¿no? Sí, y lo mejor es actuar cuando todavía se puede, porque mira, en eso Magín tiene una razón, aunque tú quieras, o alguien lo piense retórica, pero la tiene. Es mejor actuar viendo la crisis que viene, actuar para evitar el impacto de la crisis, que actuar sobre la crisis. Claro. Porque cuando tú tienes que actuar sobre la crisis, tú tienes que tomar las medidas que sean como sea, por encima de quien sea. Es diferente cuando tú puedes estructurar, incluso aflojar aquí, apretar allí, de acuerdo a cómo vaya el impacto de la crisis. Es que tú tienes 3 caminos para poder enfrentar la coyuntura. Primero sería aumentar los ingresos vía modificación, una reforma tributaria. Sí. Eso sería lo primero. Y eso tiene que ir al Congreso. Claro. Y es un tránsito más largo. Claro. Lo segundo sería reducir el gasto. Constreñir el gasto. Para que los ingresos alcancen. Dice Magín en su declaración de hoy, precisamente, que el gobierno ha puesto de su parte y que ha ido restringiendo los gastos de la burocracia pública, que ha aguantado. Hay que ver en esos niveles cómo se presentan los números. Sí, pero para que la gente lo entienda. También necesitamos aquí más inversión pública. Claro. Claro. Y ese es el gasto de capital. Claro que y sí. ese es el primero que se ha estado sacrificando. Claro, y eso es lo que motoriza precisamente la misma economía. Claro. O sea, una cosa trae la otra. O sea, eso no es una cosa aislada por aquí, otra por aquí. Es que tiene que ser todo dentro de un eje lógico que vaya al mismo fin. Y el otro, de los 3, sería el endeudamiento. Sí. Seguir la carrera alocada de endeudamiento, que ya comentábamos la semana pasada, que está llegando a niveles que se hace insostenible. Magín dice en su conferencia de prensa, o dijo en su conferencia de prensa, que una de las virtudes que ha tenido República Dominicana en el concierto regional, hemisférico y hasta mundial dentro de la crisis es que mantiene un alto grado de credibilidad y aceptabilidad, que incluso no ha mermado y tiene las puertas abiertas para la posibilidad de recibir recursos externos, o sea, de endeudamiento. Pero que antes que recurrir a eso, es mejor comenzar a ajustar las cosas aquí. O sea, él hace hincapié en eso precisamente. El problema es que tú tienes las puertas abiertas para el endeudamiento, pero cuando llega a ciertos niveles... ¿Qué capacidad tienes entonces de oferta? Ahí es, la capacidad de endeudamiento no es ilimitada. No, porque tú tienes capacidad para tú recibir y hacer. ¿Qué capacidad tú tienes para cumplir con ese endeudamiento? Claro. Y aquí, independientemente de que se habla del coeficiente, lo hemos analizado muchas veces, del coeficiente deuda-PBI, ¿no?, que ciertamente está entre 45 y 50, se ha incrementado un poquito, ¿no?, pero está por debajo de 50, la deuda pública no financiera, pero del Banco Central le sube casi 20 puntos. Sí. Entonces, todavía tenemos, es verdad, capacidad de endeudamiento, estamos por debajo del 70% del Producto Interno Bruto, pero ese es un coeficiente como una buena referencia, si se quiere, para compararnos con la región. Pero cuando tú ves que en el presupuesto de este año el 26% de lo que se contempla para gasto es gasto financiero. Sí. De intereses. Es la partida más grande. Sí, de intereses. No ni siquiera amortizando el capital. Gasto financiero. Entonces tú dices, bueno, pero espérate. Ese 26% se lo estamos quitando al gasto del capital, se lo estamos quitando a mejorar los servicios. A la inversión. Estamos debiendo un saldo para vestirlo. Sí. No, y un saldo peligroso. Claro, porque sigue debiendo más. Debes más, y como tú decías anteriormente,
esa inversión es la que motoriza todo el aparato productivo, el aparato económico, el aparato comercial del país. Cuando tú no a lo recibido versus lo pagado, llega a la conclusión de que nos estamos endeudando para pagar. Sí, y eso sí es malo. Eso está en contra de lo que ustedes, los economistas, recomiendan, eso está en contraposición total. Te digo, insisto, es insostenible en el largo mediano plazo, y aunque la coyuntura es difícil, es verdad, pero de no actuar, sí, el deterioro sería peor. Continuo. ¿No? Y tomar decisiones después, como te comentaba ahorita, que dijo Magín en su conferencia de prensa de hoy, actuar después en medio de la crisis es más complejo y las soluciones son más duras. Con las consecuencias económicas, sociales y políticas que tienen. Claro. Que ya entran en juego otras variables. No, claro, no, principalmente la situación social, porque si se nos descompone la situación social, que es el eje de la estabilidad política y esa misma estabilidad económica que con su virtud y defecto se maneja, es manejable, claro. Esa variable social hay que sostenerla a como dé lugar dentro del marco de lo posible. Claro. Y yo creo que eso es lo que se está tratando de hacer. Hay que estar claro, aquí nadie va a salir ileso. Ni va a haber consenso. Ajá. Con eso estamos claros. No, claro. Eso no hay que discutirlo siquiera. Como el caso de la reforma laboral. Sí. Hay dos posiciones radicalmente opuestas. El caso del Código Procesal Penal y el aborto. Hay dos posiciones radicales. El laboral todavía, insisto, es más nodal, porque aquí impacta directamente lo que es el ingreso de la persona, la economía, que tú decías ahorita, es el diario vivir. Sí. Entonces, bueno, si la cesantía ha estado ahí todo el tiempo, y ya la ley de la seguridad social tiene 20 años. 25 años, fue en el 2001. Bueno, pero la aplicación. La aplicación fue en el 2004. Ha estado ahí, no ha entorpecido nada. Vamos a evitarnos situaciones más conflictivas. Eso no creo tampoco que sean como amenazón sindicalista, que otro abril. No creo que sea tanto. Pero ya lo que ha estado funcionando y no está creando mayores problemas, vamos a manejarnos para que todos busquemos la armonía, la estabilidad económica y social. Yo no sé qué va a pasar en el Congreso, pero ya nada más le falta una lectura. Creo que no sé si se podría caer en caso de que no se aprueben esta lectura. El 12 de julio termina la legislatura. Bueno, se puede prorrogar, pero como quiera. Sí. Si no se aprueba en esta, creo que entonces... habría que esperar la próxima legislatura, comienza el 16 de agosto. Y otra vez discusión. ¿Alguien se beneficia de ese aplazamiento? Claro que sí. El hombre del maletín funciona. Bueno. ¿Usted cree que no? Bueno. Pero mientras esto pasa, Carlos, y yo creo que debemos analizar este tema con mucho más detalle, ya viendo las medidas así en frío, en concreto, sus pros y sus contras. Mientras tanto, la economía continúa. El Banco Central habló de los temas de inflación, de cómo se maneja en estos primeros 5 meses del año. Ya lo habíamos anticipado, cuando los primeros 3 meses la inflación fue baja. Recuerde que los primeros 3 meses fue muy baja, a 0.40, en enero fue más alta, ¿no? Por el impacto de cierre de año. Después bajó a 0.03, o sea, prácticamente insignificante. Después 0.27, el mes pasado fue 0.49, ya comenzó ahí en abril. Y ahora en mayo 0.31, fue inferior al mes pasado, pero fíjate que el acumulado ya va en 1.50, el acumulado de los primeros 5 meses. Podríamos decir que este año no va tan crítico, ¿no? Porque si en 5 meses tú tienes 1.50, pon tú que llegue a un 2, bajo el supuesto de que repuntara a un 50 en el mes de junio, ¿no? Esto, bueno, como es la mitad del año, se podría proyectar que estaríamos en 4, que es... Está dentro del rango meta. Exacto, pero ahora mismo, la interanual, cuando tú la tomas de lo que era de mayo a mayo, está en 5.35. Sí. El pasado fue 5.11, si mal pero no quizás recuerdo. Incluso estas medidas que se está hablando el gobierno, comiencen a implementarse, quizás también tengan entre sus cosas un control de esta situación de la inflación. Es posible que eso apunte a eso. Un impacto van a tener. De todo modo, aquí los alimentos son los que más han subido y el transporte también. El transporte se ha disparado en 2.3. Entonces, vamos a ver, pero de todo modo ya estamos ligeramente por encima de lo que es el rango meta. Que es hasta 5.
superior, Sí. que es 3.5, ¿no? Sí, hasta Con 5. 4 de Hasta media. 5 es el techo Claro. programado. Claro, aquí hay que tomar en cuenta no solamente la inflación, el nivel de precio de la economía, también las tasas de interés de la economía. Ah, claro. Claro. Y la tasa de política monetaria se mantuvo igual. Se mantuvo igual, pero las expectativas son al alza. Sí, Como porque se esperaba que en un momento determinado, como venían las cosas, iba a ir bajando paulatinamente, pero no. No. Como te digo, las expectativas son al alza. Sí, no, ahora, después de la guerra, es lo que te quiero decir, las expectativas son al alza. Porque se pensaba a principios de año que podían irse acomodando más. Bueno, se comenzó en el segundo semestre del año pasado. Sí. Y de hecho la economía tuvo un respiro. Y eso en gran medida explica lo que es el repunte de la economía. Pero con esta situación, en adición a una reforma, a una modificación en lo que es la estructura tributaria, ¿no? Ligera, pero como quiera, ¿no? La verdad es que eso te va a frenar la economía. Sí. Sobre todo si se encarece también el dinero. Definitivo. Y además de eso también la incertidumbre que prevalece en el entorno global, que no incentiva el movimiento de capitales. Sí, está claro. Bueno, pero esa es la realidad y en medio de todo esto está la misión del Fondo Monetario Internacional en República Dominicana. Vino hasta este viernes. Sí, hay que especificar que esta misión vino más bien una misión de seguimiento, no está enmarcada dentro de lo que es el artículo 4 del convenio constitutivo. Que es la revisión. La revisión anual. Sí, anual o bianual, por lo Sí. menos. Eso fue en marzo, ¿no fue? Por ahí. Sí, yo creo que fue, concluyó a principios del año. Pero esto es una misión de seguimiento, va a hacer contacto con diferentes sectores, se reunió en el Banco Central, con la plana mayor. Ya hoy había gente diciendo que eso fue el fondo que vino aquí y le impuso a República Dominicana eso. Y yo oí una gente que dijo por demás que el fondo vino con una carpeta de un financiamiento para un acuerdo con República Dominicana y que el gobierno dominicano dijo que no. Oye, la especulación es seria, Carlos. Creativa, ¿eh? Cuánta creatividad. No, pero sí es cierto que dentro de lo que son las preocupaciones, el intercambio de ideas, claro que la sostenibilidad fiscal tiene que estar. Está en lo que fueron en lo que fue la nota que emitió la misión cuando se retiró. Sí. O sea, que son incluso notas regulares, más o menos han dado en los últimos tiempos por las mismas líneas. sí, pero en marco fiscal se sabe que las condiciones actuales deben ser modificadas. Nosotros no podemos mantener indefinidamente un déficit como se ha hecho a lo largo de este año, Claro. con un incremento del endeudamiento. Eso es insostenible en el largo y mediano plazo, ¿no? Entonces sí es posible que se tratara este tema. O sea, un dato muy interesante. Sí, porque no venían a hablar de la última película de James Bond. Como es lógico, no tenían que hablar sobre la economía y sobre la economía dominicana. Lo importante aquí también es que hay armonía en el equipo de gobierno. Fíjate que Se ve mucho mejor el ministro armonía, de Hacienda fue invitado a esta reunión que pudo haber sido con el Banco Central. Sí, como siempre se hacía normalmente. Pero se hizo en conjunto con el ministro de Hacienda y el gobernador del Banco Central. Lo que da una imagen de coherencia de la situación, de las posiciones del gobierno del Estado Dominicano. Es la dos grandes políticas de la economía, política monetaria y la política fiscal. Sí, así es, definitivamente. Vamos a ver. Bueno, mientras tanto los niveles de la pobreza siguen mejorando y sigue descendiendo la pobreza en La República pobreza Dominicana. monetaria, según el último informe del Ministerio de Economía y Hacienda, la sitúan en un 15.4, muy por debajo de este 18 nivel fue para la última, América ¿verdad? Latina, que tenga un 27. Sí, por la última fue 18. Bajó un 2 puntos y pico, era 18.1 que sí. teníamos. Claro, en las zonas rurales un poquito más alta. No, pues lógico. Ahí se sitúan un 18.8, bajó de 21.5 a 18.8, ¿no? Y hay que resaltar que cuando se habla de pobreza monetaria se está asumiendo $3 como referente, ¿no? Eso es lo que se utiliza para fines de pobreza monetaria, ¿no? Porque la pobreza multifactorial, ¿no?, incluye todo un conjunto de variables, ¿no? Sí. Que son mucho más complejas, ¿no? Pero en este caso se asume que una persona que esté recibiendo por debajo de los $3 entre en lo que es la pobreza. Por encima, entonces ya hay unos rangos según la escala del Banco Mundial, ¿no? Que llega hasta 8.30, que es donde estamos nosotros en promedio de ingresos para un hogar. ¿Cuánto estamos?
Sí. Nosotros estamos considerados como países de ingreso medio alto, $8.30 diarios, promedio, ojo. 8.30, sí. Pero hay en este caso un 15.4 de la población que no llega a los 3. Claro, sí. Sí, no. Pero es importante porque hay una pobreza extrema que es peor, que es la más seria, Sí. ya pero es una pobreza extrema que yo estaba viendo una explicación que estaba haciendo un sociólogo sobre el tema de la pobreza, precisamente decía que la pobreza extrema siempre ha existido y va a existir. Sí. Y que la pobreza siempre va a existir dentro de lo que son las capas en que se divide la sociedad. Ah, claro. Porque no hay la posibilidad ni en los países más organizados de que no hayan esos niveles de desigualdades. Claro, cada uno dentro del marco de su realidad económica, claro. Claro. Pero eso siempre es así. Pero en el caso nuestro, esa pobreza extrema está entre un 2, 2.3, es muy poco. entre un 2 y un 3. Pues la pobreza aquí llegó a 40 y pico por ciento. No, cuando la Carlos. pandemia en América Latina incluso todo sí, llegó. sí. Pero fíjate que aquí hay un dato muy interesante y es que la pobreza extrema prácticamente la elimina con programas sociales, porque la pobreza extrema se considera un nivel ya mínimo de ingreso y eso te lo pueden garantizar los programas sociales. Sí, claro. Lo compensa por lo menos. Claro, aquí lo que más impactó para bajar esta cifra de la pobreza fue el reajuste salarial que se hizo a principios de este año. Que se aplicó desde enero, que era el que venía de hace 1 año y medio, 2 años. Este dato es para el primer trimestre, Sí. ¿no? Entonces ahí impactó lo que fue el reajuste salarial que se aplicó la segunda parte en el mes de enero y que todavía preserva mejora en el salario real, que es el poder adquisitivo, porque la inflación tuvo... Sí. Es la realidad que tú haces con el dinero que tienes. Puede ser que tú puedes ganar mucho dinero, pues así mismo sube todo. Pero el gran enemigo de esto es la inflación. Claro. Porque la inflación reduce la capacidad, el poder adquisitivo del salario. Y entonces, gente que estaba antes en un nivel X cae a un nivel menos, ¿no? Yo creo, Carlos, que es propicio decir, antes que terminemos y te convido, quizás a que analicemos la semana próxima, de cara a estas medidas que se están tomando, esos esquemas de los niveles de pobreza extrema, de salario, o sea, qué impacto pudieran tener estas medidas, y es un impacto proyectado, porque Claro. no lo sabemos hasta que no comience a generarse. Claro. ¿Qué impacto proyectado pudiera tener? Porque eso sería importante, porque la gente tiene que entender y saber que las medidas no es porque me gusten o no me gusten, sino realmente en qué se va a reflejar en tu calidad de vida, en tu poder adquisitivo, en la economía en sentido general. Claro. Porque si es por gusto, por deseo, o por política, vamos a decirle que yo no me gusta lo que hace el gobierno o me gusta lo que hace el gobierno. Entonces, así no estamos en nada. Claro. Yo creo que podíamos analizar ese tema. Y yo le dejo esta invitación abierta a Carlos Cuello para que esta semana próxima, en su análisis de toda la semana sobre la economía, vamos a concentrarnos quizás en estos Este va a ser impactos. tema de discusión. Por varias semanas, yo creo. Sí. Por varias semanas. Y probablemente va a salir de ahí algo mejorado, o que sea, pero factible. Claro, y hay que ver, además de eso, Carlos, que ya lo vamos a ver en el detalle de los días, qué cosas de estas deben ir a Congreso quizás, o qué cosas de estas se pueden implementar o tomar directamente por resoluciones ya de ley y aplicar, porque hay que ver, hay un proceso también legal de aplicación que hay que ver cómo se maneja. Sí, el marco legal es fundamental. No, porque si no tiene, entonces si no, es impugnado, no tiene legalidad, y entonces si tú habla o actúas sobre la base de la ilegalidad, lo que tú haces es ilegal. Claro. Y es una fuente de Pero mientras choque. tanto hay que buscar respuestas. Recuerda que Balaguer en los años 90 con la reforma, que fue una de las grandes reformas que se ha hecho en este país. En el 90 o 89 en la crisis del 90. Del 90, fue el 90, sí. Balaguer impuso un arancel provisional, ¿tú recuerdas? Sí, pues todo lo provisional. Provisional. Sí, pues todo lo provisional aquí se queda. Pero no se llegó a aprobar por No, pero el anticipo es provisional.
¿Y se ha mantenido? El anticipo era se le llevó al 18 y en el 2016 se suponía que se reduciría. No, es el ITEBI, no estoy hablando del anticipo. Sí, estoy hablando del anticipo, era provisional. Sí. Por un momento de coyuntura y ahí se quedó. Igualito interpérrito. Bueno, gracias don Carlos, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio interesantísimo. Tema mucho de qué hablar sobre la economía en República Dominicana, su proyección y cómo afecta a nuestra vida cotidiana. Este tema lo seguiremos la semana que viene con mucho más detalles, ya viendo cómo es la reacción a las medidas anunciadas inicialmente por el gobierno de República Dominicana a través del Ministerio de Hacienda y Economía. Yo soy Rudy González, gracias por su compañía. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche.